Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí se logra ver. Ok, chicos, entonces hoy día vamos a continuar con la novena sesión de diagnóstico. Aprovechen este fin de semana largo para por lo menos darle una leída a todo lo que es tórax, que es creo que lo más abundante, y para que luego no se les junte, porque yo sé que ahorita están pensando en estudiar para medicina, pero también tienen que pensar que diagnóstico también tiene bastantes temas. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. O sea, mañana, por ejemplo, mañana y pasado estudien medicina y el domingo de repente denle por lo menos una leída a cada uno de los temas, por lo menos hasta tórax, para que así no se les vaya juntando tanto, ¿está bien? Entonces, hoy día vamos a ver ya la parte superior que viene a ser cráneo y cerebro. Más que nada, en la parte de cráneo vamos a ver la parte radiológica. Y para esto hay que recordar que así como en tórax habíamos visto que habían diferentes proyecciones, sobre todo la posterior anterior, la lateral, ¿se acuerdan? Las de cúbito, en cráneo también van a haber ciertas proyecciones que nos van a ayudar a buscar ciertas patologías, específicamente hablando de estructuras anatómicas. La primera que vamos a tener es la de Caldwell o la de póstero anterior, o sea, es la que se toma con el rayo hacia la parte de atrás, ¿verdad? Hacia la parte del tercio superior, lo que vamos a ver básicamente son el hueso y los senos frontales, que es una de las cosas más importantes que ver acá. También vamos a poder parte de la cisura sagital, parte de la calota, la cisura parieto-occipital en algunos casos, las fositas de Paccioni también, y el surco del seno longitudinal. Y ya a lo que viene hacia la parte media es donde ya vamos a ver más estructuras anatómicas. Hablando en el caso de los ojos, vamos a ver lo que es el reborde y la línea orbitaria. También vamos a ver una parte importante que es la crista gali o la cresta del gallo, que algunos le dicen en español. También vamos a ver lo que es las alas del esfenoides, la apófisis malar frontal, también las celas etmoidales anteriores, que son estas de acá, que están a los lados, el borde superior del peñasco y también alguna parte de los rebordes petrosos, que vienen a ser esas de acá, que en algunos casos pueden venir a ser el piso de la órbita. Y ya hacia la parte de abajo vamos a ver ya lo que es la parte del maxilar inferior, la apófisis odontoides o del C2, ¿verdad? Porque acuérdense que C1 es el atlas y el C2 es el axis. Y también vamos a ver lo que son las masas laterales de Atlas, ¿ok? Y obviamente ya la parte de la arcada dentaria, tanto superior como inferior. Pero eso ya es más parte odontológica, ¿no? Lo que a nosotros más nos interesa es las otras estructuras. Luego tenemos la otra que es la proyección de Waters, o también se le conoce como la del base del cráneo. ¿Por qué? Porque el rayo va a venir hacia la parte de acá y como, o sea, como les digo, lo que se va a ver básicamente es la base. Aquí también vamos a ver unas estructuras que hemos visto en la de Caldwell, pero por ejemplo los senos frontales los vamos a ver mucho mejor y además también vamos a ver parte de los senos maxilares que son esos de acá. Si se dan cuenta, todos los senos son libres, ¿verdad? O sea, están llenos de aire porque eso es lo normal. También vamos a ver a veces en algunos las celdas etmoidales y también los senos esfenoidales, pero cuando la boca esté abierta, porque esa puede ser, como en este caso que tiene la boca cerrada, también se puede pedir con boca abierta. Y lo que también vamos a ver es lo que les estaba diciendo, que es la apófisis de odontoides, que aquí se ve obviamente mucho mejor, ¿verdad? Y bueno, las otras estructuras para que ustedes también, por ejemplo, acá el puente petroso, acá también se ve mucho mejor, ¿verdad? Los arcos cigomáticos, igual el reborde orbitario, tanto superior como inferior, el tabique nasal, que está siempre al medio. Acuérdense que ese tabique siempre es importante también verlo, que no esté desviado, que no tenga ninguna alteración, ninguna fractura, ni nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? La otra es la proyección de Zon, que se toma en frontal, pero con ciertos ángulos entre 23, 30, 35. Aquí lo que vamos a ver es parte del hueso occipital, el hueso parietal, también vamos a ver lo que son los cóndilos, parte del agujero magno o foramen magno, también vamos a ver lo que es el dorso celar, que es esta parte de acá, parte del peñasco temporal, las escamas temporales y
también vamos a ver ya lo que es parte del conducto auditivo interno, ¿verdad? Y la última es proyección de Hertz, perdón, esa era la de base del cráneo, o la de submento vértice. Aquí ya más que nada lo que vamos a ver hacia la parte más profunda, lo que vamos a ver es la arcada dentaria, también vamos a ver parte del maxilar inferior, también vamos a ver cómo estamos viendo parte del conducto auditivo interno, vamos a ver el orificio foramen oval, las alas del esfenoides, que vendrían a ser acá con sus senos, el cóndilo mandibular, las pirámides petrosas también se pueden ver por acá, los laberintos óseos que vendrían a estar más o menos hacia más la parte interna del oído. También vamos a ver lo que son los esfenos sfenoidales que hemos dicho. En algunos casos, pero no siempre podemos ver los senos maxilares, pero sobre todo la pared externa y también ya las celdillas mastoideas. Y bueno, siempre también, a veces pedimos la radiografía en proyección lateral, porque eso también nos va a dar estructuras importantes, sobre todo en lo que es el parte de las suturas, ¿no? Sobre todo la sutura coronal y, por ejemplo, la sutura lamboidea, que acuérdense que estas suturas generalmente cuando uno nace, esas se tienen que estar cerrando a los pocos meses, ¿verdad? Porque si no, nos van a dar problemas con aumento de la presión o de repente van a dar esas formas de la cabeza específicas que podemos ver en algunos casos. También vamos a ver lo que es la mastoides, los surcos y los canales diploicos. También se puede ver parte de la base del cráneo y como les digo, o sea, justamente si estas estructuras están alteradas, nos pueden dar, por ejemplo, una dolicocefalia o braquicefalia. Y también pues evaluar cómo está el grosor y la densidad del cráneo, ¿no? Ver, pues, por ejemplo, si hay algún tipo de osteoporosis, de repente ver lesiones metastásicas, entre otras. Cuando también evaluamos cráneo, también es importante que a veces lo que no se ve en la radiografía vamos a tener que solicitar tomografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo pido una tomografía, cuando yo sospecho, obviamente, de alguna neoplasia. También lo puedo pedir con la resonancia, sí, también lo puedo pedir. También cuando, por ejemplo, haya habido algún trauma, de repente algún accidente automovilístico, para valorar cómo está, si es que hay de repente algún tipo de hemorragia, si es que ha habido algún daño en la parte del cráneo. Ver también lo que es a los accidentes cerebrovasculares, porque eso también en tomografía, incluso lo que es específicamente ese tipo de patología se ve mejor en la tomografía que en la resonancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares tienen sus signos tanto cuando son agudos como son crónicos. O sea, la densidad va cambiando. Igual que las hemorragias, ya sea tanto interventricular, subaracnoidea, entre otras. También, de repente, cuando hay patología de cefalea, ¿por qué? Porque yo cuando estoy con mi diagnóstico presuntivo, también tengo que ver si es que es una cefalea, por ejemplo, por migraña, pues de repente me le está causando algún tumor, alguna hemorragia, o sea, ¿qué está pasando? Entonces ahí yo también puedo pedir tomografía. Y también cuando haya alguna alteración de la parte que es sensorial o motora y sobre todo de lo que es la parte auditiva y a veces es incluso orbitaria, como vamos a ver más adelante. Y la otra prueba de imagen que también podemos pedir es la resonancia. Acuérdense siempre que en el caso de T1, lo que es líquido se va a ver negro, ¿verdad? Y lo que es en T2 se va a ver blanco. Esa es la principal diferencia que ustedes siempre tienen que recordar para que cuando en la próxima clase que vamos a ver lo que son tumores, es importante también para saber cuándo estamos en T1 y cuándo estamos en un T2, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Entonces yo puedo pedir una resonancia cuando hay algún tipo, como les he dicho, de isquemia hemorragia, subaracnoidea o interventricular, también cuando hay algún aumento de la presión, ya sea, por ejemplo, algún tumor, alguna lesión. También puedo pedir, por ejemplo, algún proceso infeccioso si estoy sospechando de repente de una meningoencefalitis o lesiones desmielinizantes, como por ejemplo el Guillain-Barré, que hace un tiempo, acuérdense que hubo un aumento de esta enfermedad, sobre todo en la zona del norte. También para ver lo que son malformaciones congénitas, ¿verdad? Ya hemos visto en la clase anterior que, por ejemplo, ese tipo de patologías también se pueden valorar por resonancia, también para lo que es ver el estado de epilepsia y también ciertas lesiones degenerativas.
El ultrasonido también se puede pedir, pero sobre todo lo vamos a pedir en niños, porque es una prueba que obviamente no emite radiación, es mucho más inocua, y justamente como el ultrasonido, acuérdense que me va a haber partes un poco más limitadas, entonces por eso es que para los niños les va bien, porque en el niño sí vamos a poder ver casi todo, pero no todo, parte de la morfología interna del cerebro. Entonces, eso es muy bueno para los niños. Entonces, acá, por ejemplo, lo que yo puedo ver es si hay algún tipo de hidrocefalia, que vamos a ver más adelante, igual hemorragia supraracnoidea, interventricular, algún tipo de masa, como algún tumor, y ciertas complicaciones de la meningitis también se pueden ver por el ultrasonido o ecografía. Y ya para ver ya lo que es la parte vascular, vamos a pedir una angiografía. Eso básicamente yo lo pido cuando tengo, por ejemplo, algún aneurisma, que es esas dilataciones de las arterias, que en algún momento, acuérdense que esos aneurismas se pueden expandir, pero en algún momento rompen y eso me puede causar una hemorragia. Entonces, es importante también siempre esos aneurismas detectarlos a tiempo, o sea, evitar que el paciente venga con el aneurisma ya roto, o sea, porque ya hay ya no va a haber mucho que hacer. En cambio, si yo lo detecto a tiempo, uno puede entrar a cirugía, puede tratar el aneurisma, es diferente, ¿no? También de repente ver si hay alguna estenosis en alguno de los vasos, si es que hay alguna inflamación como vasculitis o malformaciones AB. También parte de la vascularización tumoral, porque acuérdense que los tumores siempre van a requerir bastante irrigación. Entonces, para que estos tumores crezcan, obviamente van a ver que todos los vasos van a confluir hacia él. Y también para lo que es ver parte de los coágulos, porque los coágulos a veces cuando ya estos se desplazan pueden hacerme algún accidente cerebrovascular, que acuérdense que esa es una de las emergencias neurológicas que se pueden ver, entonces también es importante. Y por último, lo que vamos a ver es es parecido al PET, pero acuérdense que el PET es tomografía por emisión de positrones. El SPECT es también un tipo de tomografía por emisión, pero de un solo eh, po- protón. Entonces, eso es lo que lo diferencia del PET. Pero igual los dos son tipo de medicina nuclear. Y eso es muy bueno para lo que es ver la parte de demencia. Acuérdense que hay varios tipos de demencia, seguramente ya lo van a aprender cuando estén llevando neuro, pero hay demencia por Alzheimer, de cuerpos de Lewis, por otras causas. Pero eso me va a valorar cómo está funcionando el cerebro metabólicamente y funcionalmente. Entonces también, por ejemplo, es muy bueno para lo que es, por ejemplo, ver trastornos de ansiedad, de TOC, depresión, todo lo que sea psiquiátrico también es muy útil. También puedo pedirlo cuando yo tenía un accidente cerebrovascular, pero siempre que sea menor de 6 horas, porque ya pasado este límite, generalmente estos ya eh, las características no van a ser tan buenas por ese tipo de examen y aparte que ya el pronóstico del paciente es otro. El límite siempre va a ser 6 horas. También puedo ver lo que son estados epilépticos, los tipos de tumores y síndromes neurológicos, porque acuérdense que estos exámenes son bastante metabólicos, entonces me van a estar midiendo cómo está funcionando internamente. Ya hablando ya un poco más anatómicamente, hay que recordar que nosotros vamos a contar con 4 tipos de senos, que se les dice los senos paranasales porque generalmente están al costo de la nariz. El primero es el frontal, que se ve en la parte de acá, que vendría a ser, por ejemplo, acá se ve en esta tomografía sagital y en esta parte de acá también se ven los senos frontales. Estos, como están en la parte de al media, los va a dividir el tabique interfrontal, pero se van a comunicar con el meato medio mediante el conducto nasofrontal. Es el primero. Luego también vamos a tener el etmoidal, que es seguido del frontal, pero más hacia la parte de atrás, que también lo podemos ver en la sagital, también lo podemos ver en la de Waters, perdón, en la de Hirsch, y también lo vamos a poder ver en el plano coronal o en la de Caldwell. También se pueden ver. Estos senos etmoidales también se encuentran a cada lado de la mitad media y el tercio superior de la cavidad nasal y están hacia la parte interna de lo que es el ojo, ¿verdad? Luego tenemos el seno maxilar, que los vamos a ver acá, que estos senos de morado, acuérdense que en general todos los senos siempre son estructuras aireadas, que son libres, porque justamente nos van a ayudar a la parte respiratoria. Entonces, generalmente estos senos, como son los más grandes, son los que a veces tienden hacia llenarse más de secreción. Entonces, esos son, en, por así decirlo, los más fáciles
de ver cuando tienen alguna patología, porque, o sea, uno lo ve casi al ojo. Estos senos van a estar hacia la fosa nasal y su vértice se va a ir hacia la apófisis cigomática o piramidal del hueso maxilar. Y los otros vendrían a ser los esfenoidales, que vendrían a ser estos de acá, de verdes, que están ya hacia la parte más profunda, por así decirla, que los niños pequeños de repente no los vamos a poder ver tan bien, porque su desarrollo todavía termina hacia los 15 años aproximadamente. Entonces, a partir de esta edad, yo puedo ya empezar a diferenciar mejor anatómicamente ese tipo de senos. Ellos se van a comunicar mejor con el meato nasal superior, van a tener unas aperturas y van a drenar finalmente en el receso esfenoetmoidal. Luego, otra parte que también vamos a ver son las órbitas, que, bueno, eso ya es, en verdad es un poco más anatómico, pero también a veces es importante recordarlo. Acuérdense que el piso de la órbita va a estar conformado por 7 huesos: el frontal, el etmoidal, el ungis o el lacrimal, el maxilar, el cigomático, el esfenoides y el palatino, que está ya hacia la parte de adentro. Acuérdense que también por los ojos hay un agujero óptico, obviamente, por donde pasa el segundo par craneal y la arteria oftálmica, o sea, el nervio oftálmico y la arteria oftálmica. Acuérdense que hay dos hendiduras. La superior es la esfenoidal. Ahí va a pasar el tercer, el cuarto, el sexto y el quinto uno. O sea, esos 4 pares craneales. Y también va a pasar la vena oftálmica superior. En cambio, la hendidura inferior o esfenomaxilar, por ahí solamente me va a estar pasando la vena oftálmica inferior. Y en cuanto a los músculos, hay que recordar que obviamente el ojo es un órgano que hace distintos movimientos, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes grupos musculares de acuerdo al par craneal que lo está inervando. En caso del tercer pal, ese va a inervar al recto superior, que por ejemplo lo podemos ver acá. Eh, También vamos a tener al recto interno o medial, al oblicuo menor y al elevador del párpado. Entonces, toda la parte de arriba y medial y el recto inferior también, que viene a ser ya hacia la parte de la órbita, va a estar inervado por el tercer par. En cambio, el que está solito va a ser el oblicuo superior. ¿Por qué? Porque va a ser inervado solamente por el cuarto. Y el otro, que ya es cuando uno, por ejemplo, no puede mirar hacia afuera, es porque hay una lesión del sexto nervio. ¿Por qué? Porque el motor ocular externo va a estar irrigado por ese tipo de nervios. Entonces, eso es más que nada para que ustedes recuerden un poco anatómicamente, que ya lo hemos visto en anatomía, pero igual siempre es bueno recordar porque en algunas patologías también podemos ver que, por ejemplo, puede haber de repente alguna parálisis de alguno de estos músculos y de repente el ojo se queda abducido o abducido. Entonces es importante ver si es que hay alguna lesión a nivel de esa zona. Y ya para terminar la parte anatómica, también vamos a hablar un poco del oído. El oído, recuerden que está dividido en tres, ¿verdad? El externo, el medio y el interno. El externo básicamente va a estar conformado por lo que es el pabellón y el conducto auricular externo. Hay que recordar que el pabellón tiene sus partes que son, esas son más visibles pues a la ectoscopía, ¿no? Y tenemos el hélix, el antihélice, la fosa triangular, bueno, el lóbulo, y este va a ser básicamente tejido fibrocartilaginoso, que en algunos casos sí vamos a poder ver parte de lo que es el oído externo, sobre todo en lo que es la parte del hélix y el antihélice, y parte de la fosita también, ¿no? El lóbulo, por ejemplo, ya es más clínico, ¿verdad? También vamos a tener lo que es parte del conducto auditivo externo, que este va a estar dividido en dos partes. La parte más externa va a ser básicamente cartílago elástico y los 2 tercios más internos va a ser ya óseo por el hueso temporal. Y esas dos partes van a estar divididas por un istmo. Luego ya hacia la parte media, que es donde ya estamos hablando ya lo que viene a ser el tímpano y la caja timpánica. Acuérdense que el tímpano tiene dos partes, la pars flácida y la pars tensa. Y en lo que viene a ser ya la caja timpánica vamos a encontrar justamente a los huesecillos, ¿verdad? Vamos a encontrar al martillo, al yunque y al estribo, obviamente con sus partes, con la cabeza, con su cuello, con su proceso anterior.
También vamos a ver lo que es el músculo tensor del tímpano, que vendría a ser este de acá, o también del martillo que le dicen, el músculo del estapedio, que es el músculo más pequeño de toda la anatomía, por si acaso, o del estribo también le dicen. Y también podemos ver parte del plexo nervioso timpánico y el nervio de la cuerda del tímpano. Y finalmente ya hacia la parte del oído interno vamos a ver ya lo que es el laberinto óseo y membranoso, que aquí ya vamos a ver todo lo que es el vestíbulo, los canales semicirculares, la cóclea, entre otros, ¿no? Acuérdense que en el óseo vamos a encontrar básicamente lo que es contenido alto en sodio, o sea, perilinfa. En cambio, en la parte membranosa vamos a encontrar alto contenido en potasio, o sea, endolinfa. Y esa es la parte justamente que a veces se ve más afectada, porque acá acuérdense que por ahí está entrando el nervio vestíbulo coclear. Entonces, por ejemplo, alteraciones del equilibrio del oído también se van a ver básicamente a este nivel, hacia la parte interna. Entonces, ya comenzando con las patologías, vamos a ver primero la sinusitis. La sinusitis puede ser aguda y crónica, dependiendo, o sea, según la cronología. Aguda es cuando es menor a 4 semanas. Lo que vamos a ver a la radiografía a veces no es tan bueno porque, como les he dicho, la radiografía básicamente nos va a ver la parte ósea. En cambio, acá lo que yo ya estoy viendo es un poquito más de las partes blandas, pero sí a veces como prueba inicial me puede ayudar y me puede orientar. Entonces, lo que yo básicamente voy a ver son la opacificación de los senos, que justamente dice, se ve en el, mejor en el seno maxilar y acá es lo que podemos ver. No vemos como este es el derecho va a estar libre, en cambio acá el izquierdo va a estar radiolúcido, o sea, va a haber contenido aquí, pues. En cambio, la tomografía, de hecho, va a ser el examen de elección que yo voy a pedir en general cuando tenga un tipo de sinusitis. Aquí lo que yo voy a ver es justamente cómo hay un engrosamiento de la mucosa, sobre todo, puede ser en cualquiera de los senos por si acaso, pero hemos dicho que siempre a veces tienen más predominancia a seguir desde la parte maxilar. También como está contenido líquido, de repente purulento, yo puedo ver también burbujas y en algunos casos puedo ver que los meatos pueden estar obstruidos. También puede haber engrosamiento de los cornetes y puede haber cierta obliteración de los conductos de aire, si es que hay rinitis, porque la rinitis es ya más inclusive la parte de la nariz, de la faringe de repente, en cambio la sinusitis es más específica de los senos, su nombre lo dice, senos, sinusitis. Y lo que yo voy a ver a la resonancia básicamente es, voy a ver una mucosa engrosada, a veces el líquido si es que estoy en T2, como es en este caso, yo lo puedo ver hiperintenso. En cambio, si estuviera en T1, yo lo vería hipointenso. Y si le pongo el contraste, justamente esa mucosa engrosada me va a realzar, me va a captar contraste. Entonces, es un diagnóstico bastante sencillo, yo creo. Lo que me va a guiar también, acuérdense, siempre es la clínica. La clínica, el paciente siempre es lo que me va a mandar. Luego voy a tener la sinusitis crónica, que es ya cuando es a partir de las 4 semanas. Aquí lo que yo voy a ver radiográficamente puede ser un engrosamiento esclerótico o que también se lo conoce como hiperostosis, que básicamente me va a afectar los senos paranasales. ¿Por qué? Porque como ya esto ya tiene tiempo, entonces la mucosa y toda la parte ósea ya me está haciendo una reacción. También puedo ver calcificaciones intranusales y tomográficamente lo que yo voy a ver se describen 5 tipos de patrones. El primero es el patrón complejo osomeatal, donde la obstrucción básicamente me va a afectar lo que es el seno maxilar, las eldías etmoidales anteriores y los senos frontales. El patrón infundibular, lo que yo voy a ver va a ser una obstrucción a nivel del óseo del seno maxilar y también a veces puedo ver una obstrucción del infundíbulo etmoidal. En el receso esfenoetmoidal, igual, su nombre lo dice, va a haber una obstrucción a nivel del seno esfenoidal y en algunos casos también pueden haber una obstrucción de las celdas etmoidales posteriores. La más clásica, que es generalmente, me acuerdo que cuando yo estaba llevando otorrino, siempre te preguntan cuando uno tenga una presencia de pólipos con esta rinorreas, secreciones, malestar
a nivel de la nariz y que yo al examen veo una lesión pedunculada, generalmente estos pólipos me van a orientar bastante a que ya esto se trata de un proceso ya más crónico. Entonces, esto sí es característico y pregunta clásica de la sinusitis crónica, la poliposis sinusal, que van a ser estas masas en las cavidades nasales y senos paranasales, que generalmente son indoloras, no, generalmente no botan secreción, pero sí se van formando como reacción de esta inflamación que hay en los senos paranasales. Y el último patrón es el esporádico, que es cuando no he podido decir si es que ha sido uno de los cuatro anteriores, pero sí, obviamente yo voy a ver que hay un engrosamiento de la mucosa, e incluso en algunos casos también puedo ver pólipos, ¿no? Entonces, o sea, miren cómo van a estar ya las mucosas en las partes de los senos totalmente engrosadas, llenas de líquidos, van a estar obviamente obstruyendo estos senos. En algunos casos me pueden generar de repente alguna desviación del tabique, pero básicamente acuérdense de la cronicidad y de los pólipos. Eso sí es característico de la sinusitis crónica. Luego voy a ver la otra patología que es la otomastoiditis, que como dice es la inflamación del oído y de la parte de la mastoides. Entonces, como va a estar inflamada esas dos zonas, lo que yo voy a ver es que a veces, como estas zonas, acuérdense que son bastante aireadas, en este caso no va a ser así, o sea, va a haber un subdesarrollo y en algunos casos yo incluso puedo haber cierto grado de esclerosis o de opacificación. Y ya en lo que viene a ser el oído, sobre todo el medio, lo que yo voy a ver es una atelectasia. Acuérdense que atelectasia es colapso, ¿verdad? Va a haber un colapso de lo que es el oído medio, me pueden incluso hacer tejidos de granulación, puede haber efusiones, también puedo ver lo que son erosiones, en algunos casos la cadena de los huesecillos puede estar como fijada, también puede haber esclerosis del tímpano, y como causa de esto, en algunos casos se puede formar un colesteatoma, que ahorita lo vamos a ver, o también, como les he dicho, se puede generar ese tejido de granulación que me va a estar tapando esa zona. Y ya en lo que viene a ser la membrana timpánica, lo que yo voy a ver es un engrosamiento, en algunos casos va a estar retraída, o ya si ha sido, por ejemplo, por un trauma muy fuerte, incluso la membrana puede estar perforada. Y ya hacia casos más severos, lo que yo voy a ver es una calcificación de la membrana timpánica, y a esto se le conoce como miringoesclerosis, ¿ok? Y finalmente vamos a ver lo que es el colesteatoma, que es una masa que se va a formar en el oído, va a estar compuesta de tejido escamoso queratinizado. En algunos casos puede empezar a descamar y generalmente, chicos, este colesteatoma, no siempre, pero la mayoría de veces tienden a malignizar. Entonces es importante también que lo tengamos en cuenta. En lo que yo en la radiografía no lo voy a poder ver bien porque va a ser un tejido, o sea, va a ser epitelio, no va a ser este hueso. Entonces la radiografía básicamente no me va a servir aquí de nada. En cambio, lo que yo voy a pedir sí va a ser tomografía o resonancia. La tomografía básicamente para lo que es cuando yo quiero entrar a la sala, entonces necesito obviamente hacer mi planificación y ver si es que en algunos casos ese colesteatoma ya me está invadiendo la parte de los tres huesecillos, entonces en algunos casos va a requerir una reconstrucción o también ver que no ya cuando esté entrando no haga ninguna perforación del tegmen óseo. Entonces lo que yo voy a ver básicamente son estas lesiones que generalmente van a ser hiperintensas, sobre todo en lo que viene a ser T2, y a la difusión van a ser hiperintensos igual, pero con valores poco bajos en ADC, que más o menos va a ser similar, como ven, al parénquima cerebral. Entonces, estos coleciatomas obviamente generalmente son unilaterales y el paciente va a venir porque generalmente tiene sensación de pérdida de la audición, de repente tinnitus o de repente a veces hay un poco de secreciones y entonces es importante también que lo tengan en cuenta. Hasta aquí lo que es ya la parte de cráneo. Ahora vamos a entrar a lo que es el cerebro, que igual básicamente todo lo que vamos a ver por diagnóstico de imágenes es recordar la anatomía que ya hemos visto. Entonces, bueno, yendo por lóbulos, hay que recordar que siempre el lóbulo frontal, que es el que está hacia la parte de adelante, si lo veo en una vista
sagital va a estar por delante de la cisura central y arriba de la lateral. Va a tener tres surcos, el surco superior, el surco inferior y el precentral. También voy a tener giros o circunvoluciones, ¿verdad? El precentral o el ascendente que va a estar entre el surco central y precentral, el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Acuérdense que el inferior sí, aquí voy a tener tres partecitas importantes, que es lo que viene a ser la pars orbitaria y la pars triangular o opercular, que es lo que ya me van a ir formando el área de Broca. También voy a tener lo que es el giro recto, que va a estar medial al bulbo olfatorio, y el giro orbitario, o que también que va a estar caracterizado porque donde va a ser el surco orbital, que va a tener una forma de H. Ok, entonces aquí les he puesto imágenes para que ustedes más o menos tengan una idea de qué están viendo cuando estén viendo ya sea resonancia o tomografía, que son los exámenes de elecciones que vamos a tener cuando queramos valorar todo lo que es cerebro, o sea, morfológicamente. Luego también tenemos el lóbulo parietal, que va a estar por detrás de la cisura central y delante de la perpendicular externa. Aquí lo que voy a ver van a ser tres giros, el postcentral o el ascendente, que va a estar entre el surco central y hipocentral, el supramarginal o del pliegue curvo, que va a estar en lo que es el lóbulo parietal inferior, y el giro angular, que va a estar donde termina el surco temporal superior. Luego también aquí lo que voy a tener es parte del lóbulo temporal, que se va a encontrar por debajo del parietal, o sea, debajo de la cisura lateral y delante de la cisura preoccipital. Aquí voy a tener varios giros, el temporal superior o T1, el temporal superior o T2, el temporal inferior o T3, temporal occipital o T4 y el parahipocampal o T5. Y acuérdense que en el T1 vamos a tener lo que es el giro transverso de Heschel, que en algunos casos también es importante saber diferenciar. Luego ya hacia la parte posterior vamos a ver lo que es el lóbulo occipital. Este va a estar atrás y debajo del surco parieto occipital. Y aquí voy a poder ver tres surcos, el occipital transverso, el occipital lateral y el surco semilunar. Y también obviamente el lóbulo occipital tiene varias circunvoluciones, ¿no? La arqueada, parieto occipital, occipital superior, occipital inferior, semilunar posterior y anterior, los polares y las descendentes. Y acuérdense que siempre el lóbulo occipital aquí es donde llegan las áreas motoras visuales y básicamente eso va a ser dañado justamente cuando yo tenga alguna alteración y ya esté llegando hacia la cuarta neurona en el lóbulo occipital visual. Luego hay que recordar que rodeando toda esta estructura cerebral y también por la médula va a estar recorriendo lo que es el líquido cefalorraquídeo. Este líquido se va a generar a partir de las 9 semanas de gestación y se va a formar por lo que son los plexos coroideos. Aquí es donde se empiezan a formar. Luego estos van a pasar por los ventrículos laterales, van a seguir hacia el agujero de Monroe para dirigirse después hacia el acueducto al tercer ventrículo, seguido del acueducto de Silvio. Van a ir hacia el cuarto ventrículo, ya entrando más hacia la parte inferior, van a entrar hacia el agujero de Lusco y de Mayendi y van a entrar a todo lo que es este espacio subaracnoideo y van a estar así viniendo y yéndose. Y finalmente van a terminar en las granulaciones aracnoideas, en lo que viene a ser todo el sistema venoso cerebral, pero básicamente en lo que es el sagital, en el seno venoso sagital superior, que es básicamente donde se reabsorbe, pero no es el único lugar, por si acaso. Y ese líquido cefalorraquídeo va a tener dos tipos de circulación. La neta, que básicamente lo que va a hacer es formar y reabsorber, formar y reabsorber. Y la pulsátil, que esta sí va a variar según la presión sistólica y diastólica. Entonces, cuando este líquido cefalorraquídeo esté aumentado por diferentes causas, que ahorita vamos a ver alguna de ellas, generalmente lo que yo voy a ver es como está, no hay un problema ya sea en la producción o en la reabsorción. Lo que yo voy a poder hacer es medirlo, sobre todo en lo que viene a ser los ventrículos laterales, que son estos de acá.
y cuando yo lo mido voy a tener un marcador que se llama el índice de Evans. Este índice básicamente lo que me va a decir es que si hay ventriculomegalia y la ventriculomegalia es un signo directo de decirme básicamente que el paciente está sufriendo de una hidrocefalia. Entonces yo lo que voy a hacer es medir la línea entre esta parte superior externa, o sea, de extremo a extremo, voy a tener un diámetro y luego ya voy a medir la parte que va de hemisferio a hemisferio, básicamente a la mitad de los ventrículos. Cuando yo tengo este arriba que le ponemos, por ejemplo, A, y este arriba que le ponemos B, y yo lo divido, generalmente debería ser entre 0.2 a 0.25. Eso es lo normal. Cuando está entre 0.25 a 0.3, podría tener una ventriculomegalia, pero todavía yo no puedo decir que el paciente está con hidrocefalia o no. En cambio, cuando ya es más de 0.3, como en este caso, ahí sí yo puedo decir que es una ventriculomegalia definitivamente. Y hay que recordar que este índice, en algunos casos, sobre todo en lo que vienen a ser los adultos mayores, puede estar incrementado. Y eso no quiere decir necesariamente que el paciente tenga hidrocefalia, sino que así son los adultos mayores. Y también va a variar, obviamente, según la edad y el sexo. Entonces, cuando hay un problema justamente de la absorción del líquido cefalorraquídeo, yo voy a tener una patología que se llama hidrocefalia, que como su nombre lo dice, hidro, o sea, líquido en el cerebro, ¿verdad? Esta básicamente se puede dividir si es que es obstructiva y no obstructiva. Dentro de la obstructiva voy a tener lo que es la comunicante o también se le conoce como extraventricular. ¿Por qué? Porque está yéndose fuera del ventrículo, se está saliendo del sistema ventricular y, como les he dicho, puede ser porque o no se esté absorbiendo adecuadamente o esté produciéndose demasiado. Entonces, lo que yo voy a ver básicamente es que se va a ver un ensanchamiento desproporcionado de las cisternas de Silvio. Voy a ver cómo este líquido está totalmente aumentado y voy a ver lo que es la ventriculomegalia con mi índice de Evans, ¿no? Es bastante característico, ya sea en T1 o en T2, que lo voy a ver blanco, ¿verdad? En T2 y en T1. O sea, es una imagen bastante característica. Generalmente el tercer ventrículo y las otras temporales pueden estar normal y en algunos casos también se pueden apiñar los surcos en el vértice. El otro tipo de hidrocefalia es la no comunicante o intraventricular. Acá también es radiológicamente es un poco parecido, pero tiene cositas que nos hacen distinguirlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos dicho que en la comunicante el del tercer ventrículo generalmente está preservado, pero en este caso no. En este caso, el tercer ventrículo puede estar como arqueado hacia afuera de las paredes laterales y en la parte de lo que es los recesos, o también puede tener un arqueamiento inferior hacia el piso, que en algunos casos me puede obstruir la cisterna supracelular. Los ventrículos laterales también en ese caso sí van a estar alterados, a diferencia del anterior, que generalmente hemos dicho que no necesariamente tiene que estar alterado. Acá sí lo que yo voy a ver es un crecimiento de los conos temporales, en algunos casos voy a ver edema o exudado, que como es líquido, se va a ver hiperintenso en T2 o hipodenso en lo que viene a ser la tomografía, y se va a ver alrededor de los márgenes de los ventrículos. El cuarto ventrículo también va a estar aumentado de tamaño, que vendría a ser este de acá, que generalmente, como os he dicho, como aquí se drena por los agujeros de Luschka y Mayendi, es porque también hay una obstrucción. Ese también es un tipo de hidrocefalia obstructiva, o también puede ser porque hay una obstrucción en el espacio supraracnoideo. También puede haber adelgazamiento del cuerpo calloso, en algunos casos puede estar elevado, pueden haber fenestraciones en el septum pellucidum y depresión de los fórnices, y también puedo ver lo que es un abovamiento del receso suprapineal donde está la glándula. El otro tipo de hidrocefalia, que es no obstructiva, a diferente de las otras dos que sí lo son, es la ex vacuo. Esta, si bien es cierto, también va a tener una ventriculomegalia, también me va a estar comprometiendo lo que son los espacios subaracnoideos. ¿Por qué? Porque hay un agrandamiento de los ventrículos del lado de la lesión, porque hay una pérdida del volumen encefálico. En nosotros no hemos dicho que hay pérdida del volumen, solamente en ese tipo de hidrocefalia sí.
y por compensación justamente me va a aumentar los espacios donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Pero es muy diferente las imágenes de aquí que las otras, para que lo tengan en cuenta, porque acá básicamente lo que va a hacer es una alteración en el espacio subaracnoideo. Listo. Y para terminar, hay que tener en cuenta que con el paso de los años, con el tiempo, algunas estructuras en el cerebro se pueden calcificar y esto no necesariamente tiene que ser patológico, porque en la mayoría de casos, bueno, no en la mayoría, pero en muchos casos se va a ver que, por ejemplo, la glándula pineal se puede calcificar. Esto generalmente va, como les digo, a aumentar con la edad. La vénula también, que es una estructura del sistema límbico, que generalmente va a calcificar de una forma como que curvilínea en el 15% de los adultos. Los plexos coroideos también pueden calcificar, que son estos de acá. Esto es bastante común. O sea, de todas estas, los que más suelen preguntar es la calcificación, creo que de los plexos coroideos. Básicamente va a estar en la porción arterial de los ventrículos laterales de lo que vendría a ser el globus. Y otro que también suelen preguntarles es la parte del tentorio o de la hoz del cerebelo o de la dura madre también. Ese también suele calcificar con cierta frecuencia y va a tener ese patrón como en laminar medio ondulado. También los ganglios de las bases también pueden estar calcificadas en lo que viene a ser el globo pálido, va a tener cierto conglomerado, perdón, estos son los ganglios de la base, perdón. Esos son los petroclinoideos y esos son los ganglios de la base. Y lo que yo voy a ver va a ser que tiene esa característica que son punteados, ¿verdad? Y sobre todo acuérdense que cuando yo estoy en duda, si es que finalmente esto es fisiológico o patológico, lo patológico generalmente es unilateral, ¿verdad? En cambio acá yo lo estoy viendo a la misma altura, del mismo lado, prácticamente con el mismo patrón. Entonces eso es lo que me va a ayudar a diferenciar si es que finalmente es una calcificación fisiológica o de repente estoy pensando en toxoplasma, en citomegalovirus, que a veces me causan esas calcificaciones intracerebrales, ¿verdad? Pero no, yo siempre tengo que comparar siempre con los dos lados. En general, cuando ustedes tengan dudas de cualquier parte del cuerpo, siempre es bueno comparar con el lado contralateral. Los otros que les estaba diciendo son estos, los ligamentos petroclinoideos y a veces también el seno sagital superior también pueden calcificar. Generalmente van a estar aumentados cuando las personas ya sean más adultas mayores, van a tener también un patrón laminar nodular. En algunos casos parte de la carótida interna también puede estar calcificada y la parte del ojo, que es el cristalino, el lente, también va a estar calcificado en lo que vienen a ser los adultos mayores. Y ya, eso sería en verdad esta clase. Es relativamente corta. No sé si tienen alguna pregunta, si todo quedó claro.